Bendito sea el Señor. Cuando uno se presenta delante de Dios es muy importante entender que Dios está más allá de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier dificultad. Siempre lo repito y lo vuelvo a decir porque creo que a veces perdemos la memoria y tendemos a olvidarnos de esto. Y dejamos y caemos en el error de creer de que el problema es más importante, más grande que Dios, cuando no lo es así. En los momentos de mayores dificultad, David es cuando escribió sus mejores salmos. Es cuando él en su corazón clamaba por el oportuno socorro de parte de Dios. Así que te invito que si en este tiempo estás atravesando un momento muy difícil, que puedas poner toda tu confianza en Dios, porque seguramente Él no te va a fallar. Él es el único que no te va a fallar. Amén. Esta semana y las semanas anteriores han sido muy complicadas para mí y para mi familia. Inclusive esta semana fue terrible, hasta lo laboral. Y la verdad es que eso a veces hace que uno tiende a querer apartarse y olvidarse y desviarse y olvidarse de que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero de una manera u otra el Señor en el momento justo llega y te dice, tranquilo, decile que está a la par tuya, tranquilo. Tranquila. Vamos, decile. Tranquilo, tranquila. Dios tiene el control de todas las cosas. Y me llegó en un momento un mail. Me llegó un mail de un amigo que está viviendo en otra ciudad. Y el título del mail decía, te paso mi nuevo celular. Bueno, como él se había ido de provincia, digo, seguramente cambió el número y la característica. Entonces lo que está haciendo es mandándome su número telefónico. Pero me llamaba la atención porque traía un archivo adjunto, que era un PowerPoint, una presentación en PowerPoint. Digo, no me va a mandar un PowerPoint para que me dé el celular nuevo. Y cuando lo abro, para sorpresa mía, estoy hablando de una persona que no es creyente, me envía en el momento justo y enviado por Dios, una presentación en PowerPoint que decía, te envío mi celular, era el título, y cuando lo abro aparece la imagen de una Biblia. Entonces digo, ¿qué tiene que ver? Y dice, si nosotros nos acostumbrásemos a andar cargando durante todo el día, durante todas nuestras jornadas, durante los momentos felices, nuestros momentos de dificultades, nuestra Biblia, seguramente las situaciones serían más fáciles. Tiene razón, nosotros nos hemos acostumbrado por esta sociedad a andar todo el día con el celular cargando. Los varones todos tenemos un lugar donde ponerlo, las mujeres lo ponen en su cartera y demás. Pero si nosotros entendiésemos que en nuestra Biblia podemos tener un contacto directo, tenemos el 0800 para poder hablar con Dios, el cual nos puede dar respuestas a todas nuestras preguntas, a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras dificultades, entonces nuestras vidas serían diferentes. Y eso me hizo entender, ese mail que me enviaron, de la importancia. No con esto quiero decir y hacer un dogma de que vamos a andar cargando la Biblia a todos lados. Si usted lo puede hacer, hágalo, no está mal. Pero la importancia de entender de que la palabra de Dios la tenemos que tener atesorada aquí dentro nuestro. ¿Para qué? Para que en ese momento difícil, cuando decís, ¿y a quién llamo ahora? Llamo a la policía, llamo al hospital. Poder decir, voy a llamar al Señor y acordarte de cada una de sus promesas que Él ha hecho para tu vida. ¿Amén? Gloria a Dios. Solamente quería compartirte eso antes de comenzar. Vamos a orar al Señor para que Dios sea el que nos esté hablando en esta noche. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a consagrar este tiempo a nuestro Dios. Padre Santo, te doy muchas gracias porque tú nos has acompañado hoy al venir, Señor, a este lugar. Estamos congregados, Señor, los hermanos juntos, Señor, en armonía, como dice tu palabra. Ahora, Señor, disponemos nuestro espíritu para que tú, que eres espíritu, Señor, hables directamente a nuestro espíritu, Padre Celestial. Que tu palabra, Señor, hoy pueda penetrar hasta lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, incluido yo, Señor. Hoy háblanos, Padre Celestial, porque necesitamos escuchar tu voz. Padre, que tus ángeles acampen alrededor de este lugar, Señor, haciendo un vallado santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Hay un versículo que quiero utilizar para comenzar el mensaje de esta noche. Así que le voy a pedir, porque a mí siempre me gusta que ustedes participen de esa manera. Sé que ustedes están atentos, de esa manera me aseguro de que ustedes no se duerman, porque prefiero
hacerlos que participen antes que tener que bajar y echarle un vaso de agua en la cara porque quedaría violento. Pero me gusta que la gente participe. Entonces, por ende, lo que vamos a comenzar haciendo es yo pedirles la participación a alguno de ustedes que haya traído una Biblia que esté en la nueva versión internacional, la famosa NBI. ¿Alguien tiene una NBI acá? Como yo sabía que ninguno tenía nada. Ahí la hermana tiene. Bueno, hermano, usted va a buscar, mientras el resto de los hermanos también lo buscan en sus Biblias, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Cuando usted ya lo tenga, por favor, diga, ya lo tengo. Este es un versículo que quiero utilizar solamente para comenzar. No vamos a centrarnos en este versículo. Es solamente el fundamento para comenzar a construir el mensaje de esta noche. ¿Ya lo tienen? A ver, hermana, ¿usted se anima a leerlo en voz fuerte, alta y audible para que todos sus hermanos escuchen este versículo? Póngase de pie, por favor. Menos mal que hoy pasó por la peluquería, ¿no? Porque justo vengo yo y le hago ponerse de pie. Hebreos 12, 28. ¿El resto ya lo tiene? ¿Sí? Vamos a escuchar qué es lo que dice Hebreos 12, 28 en la NBI. Amén. ¿Con qué quiere que le agrademos? Con temor reverente, dice. Yo le voy a leer de nuevo para los que no han escuchado. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Si vamos a la Reina Varela, que es la que tiene la mayoría de ustedes, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole con todo temor y reverencia. Y estas son las palabras que quiero utilizar para comenzar a hablar esta noche. Temor y reverencia. ¿Qué es el temor? El temor es tenerle miedo al papá cuando me sacaba una nota mala en la escuela y no le quiero decir que me han aplazado. ¿Eso es temor? El temor es cuando me he mandado una macana y en el trabajo he utilizado mal alguna máquina o alguna computadora o lo que sea y he roto algo del trabajo y tengo miedo de decirle a mi jefe lo que he hecho. ¿Eso es temor para Dios? ¿Qué es el temor reverente para Dios? Es algo que lamentablemente, en el paso del tiempo, muchas personas, aún creyentes, que se congregan, que van a iglesias, han ido perdiendo. Es el temor reverente. Es una de las cosas más atacadas por esta sociedad. Es una de las cosas más atacadas por el sistema en el cual vivimos. Hoy la gente que nos rodea, lo que menos quiere hacer es tener temor reverente. No quiere tener un temor hacia una persona superior, porque eso para la persona común y lo que dice la sociedad hoy es ponerse por debajo de la otra persona, es como humillarse debajo de la otra persona, es como perder mi lugar delante de otro, inclusive hasta poder dejar que el otro me pisotee, dicen algunos. Pero el sistema en el cual nosotros vivimos está totalmente en contra de que una persona pueda desarrollar dentro suyo el temor reverente. Como sabemos, este sistema está totalmente en contra con lo que Dios nos enseña, con lo que la palabra nos enseña. Y Dios justamente en este versículo nos dice que tenemos que presentarnos en gratitud y que mediante esta gratitud tenemos que servir a Dios agradándole con temor y con reverencia. Entonces, para poder arrancar
tenemos que dejar en claro que para servir a Dios tenemos que hacerlo con temor y con reverencia. El título del mensaje de esta noche es la necesidad de vivir una vida consagrada. La necesidad de vivir una vida consagrada. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra consagración, y quizás aquellos que vienen de otras iglesias, y especialmente los que vienen de alguna iglesia pentecostal, lo primero que se le viene a la memoria y quizás recuerda que decía: Señor, cuando vos me entregues, cuando me des la posibilidad de tener un auto, lo voy a consagrar para tu servicio. O cuando, Señor, vos me des la posibilidad de tener mi casa propia, yo la voy a consagrar para tu servicio. O quizás otros decían: Señor, cuando yo tenga mi hijo, como decía Ana, lo primero que voy a hacer es consagrarlo a ti. La palabra consagración se utiliza muchas veces dentro de las iglesias y muchas veces la utilizamos solamente para hablar de una consagración de un objeto para el servicio. Pero en esta noche te quiero hablar de algo más importante. Quiero hablarte de que en esta noche tú tienes que salir de este lugar entendiendo que tienes que consagrarle a Dios lo más importante y lo más valioso que tienes tuyo. Y eso es tu propia vida. Que puedas entender la importancia que tiene y el significado que tiene consagrar tu vida a Dios. El vivir una vida de consagración. ¿Recuerdan cómo arrancamos? De que tenemos que agradar a Dios y servirle con una actitud de temor reverente. Para poder consagrarnos a Dios, tenemos que entender que es importante tener un temor reverente para Dios. Entonces, en esta noche vamos a hablar de la consagración. Decirle al que está a la par tuya, anotá, porque vamos a hablar de la consagración. A mí siempre me gusta ir al fondo de la palabra, a la etimología de la palabra, entender qué es lo que significa. Y trato de hacerlo buscando su significado en el castellano, que muchas veces difiere del original, de la palabra utilizada en la Escritura, pero también lo utilizo a su traducción en el castellano y también utilizo la traducción de la palabra que ha sido utilizada en la Escritura. Y si vamos a la traducción del diccionario, consagrar dice que es dedicarse con especial esmero y atención a alguien o algo a un determinado fin. Es decir, consagrarse es dedicarse. Para uno poder consagrarse tiene que tener una actitud, tiene que tener una acción. Y esa acción es una acción de dedicación. ¿Qué significa dedicarse? Dedicarse es sinónimo de entregarse, es sinónimo de darse, es sinónimo de ofrecer algo hacia otra persona. Eso es el significado de la palabra consagrarse para nuestro idioma. A la vez, dice que consagrarse tiene sus sinónimos, es decir, sus palabras que son parecidas. Como por ejemplo, un sinónimo de consagración es justamente la que decíamos recién, dedicación. Otro sinónimo que me llamó mucho la atención es la predestinación. ¿Alguna vez escucharon esta palabra, predestinación? ¿Les suena de algún mensaje? Y otro sinónimo es el ofrecimiento voluntario. Y aquí quiero comenzar. Uno, para poder tomar la decisión de consagrar algo, siempre hablando en el significado de la palabra consagración normal. Todavía no vamos a entrar a profundizar lo que dice la Biblia. Pero para eso tiene que dedicar algo voluntariamente. No puede hacerlo obligadamente. Si te dicen, yo necesito que sí o sí me des esto, me dediques tu reloj, me dediques, no sé, me dediques una pulsera o algún obsequio, no, quizás no lo estés haciendo voluntariamente porque no ha nacido de tu corazón. En cambio, cuando uno quiere consagrar algo, es característica principal para poder hacerlo que nazca de dentro de uno, eso voluntariamente, es decir, no obligado. Yo voy a consagrar porque siento la necesidad dentro mío de hacer una consagración voluntaria de algo para alguien. Insisto, hasta ahora seguimos hablando todo en un plano natural. No hemos entrado a profundizar qué significa la consagración de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora bien, la consagración, nosotros si comenzamos a buscar dentro de las Escrituras,
La encontramos en algunos pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De esta manera, lo que Dios está haciendo es certificar que la consagración no es algo que ha pasado de moda. De esta manera, Dios lo que está haciendo es certificar para aquellos que hablan de las dispensaciones, de que la consagración no es algo que quedó en el antiguo pacto, sino que es algo que también se aplica en el nuevo pacto. Es decir, en la gracia. ¿Cuántos están viviendo en tiempos de gracia? ¿Cuántos han sido salvos por Cristo y están viviendo en gracia? ¿Amén? Entonces, lo que yo les quiero decir es que la consagración no abarca solamente lo que es algo en el Antiguo Testamento, sino también es aplicable para este tiempo en el Nuevo Testamento. El objetivo de la consagración es convertirnos, cada uno de nosotros, y ahora sí comienzo a hablar qué es lo que dice las Escrituras en cuanto a la consagración. El objetivo de la consagración es convertirnos en servidores de Dios. Entonces, cuando antes decíamos, vamos a consagrar mi tiempo para Dios, estaba bien, pero lo que realmente uno le estaba diciendo a Dios, yo lo que voy a hacer es convertirme voluntariamente en un servidor tuyo. Ahora la pregunta sería, arrancando, no hemos profundizado nada, ¿realmente crees que tu vida está consagrada a Dios? ¿Realmente crees que estás consagrando tu vida a Dios? No me conteste todavía, eso lo vamos a contestar más adelante porque esto es mucho más profundo. Entonces el objetivo de la consagración es convertirnos en servidores de Dios. Es esperar en Dios y movernos a hacer lo que Él quiere. Es simple y sencillamente dejar de lado nuestra voluntad. Por eso recién cantábamos, Señor, quiero más de ti. Menguar, ¿qué significa menguar? Bajar, ¿qué es lo que más le cuesta al ser humano? Aún inclusive a los que somos bajitos como yo, nos cuesta bajar. El ser humano siempre quiere sobrepasar al otro y demás. En cambio, las Escrituras nos dicen que tenemos que menguar, tenemos que bajar, tenemos que dejar que sea realmente Dios el que crezca en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que se logra eso? Justamente consagrando nuestras vidas al Señor. La consagración es el principal requerimiento para poder llegar a ser sacerdote de Dios. Alguien que busque Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 5 al 6. Es un versículo que lo estuvimos leyendo cuando comenzábamos con las reuniones de sacerdotes, de varones. Fue uno de los versículos que utilizamos como base para comenzar a charlar qué es lo que Dios quería de nosotros cuando reclamaba que seamos sacerdotes. Apocalipsis 1, 5, 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acá Dios nos está diciendo que la única manera de poder llegar a ser reyes y sacerdotes es a través del lavamiento de sangre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo hasta acá? Si usted no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, regenerado, limpiado de todo pecado, hecho una nueva criatura, usted no ha sido escogido por Dios, llamado por Dios, si usted no cumple esas condiciones, no puede llegar a ser ni un rey ni un sacerdote para Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y la consagración justamente es la principal característica que usted necesita para poder llegar a ser un sacerdote. Es decir, por un lado, lo más importante, ser lavado por la sangre de Jesucristo. Primer requisito para poder ser un rey o un sacerdote para nuestro Dios. Pero una vez que cumplimos esos requisitos, viene el segundo paso, que justamente es la consagración. Según este versículo, todo aquel que ha sido salvo por gracia es sacerdote. Solamente aquellos que hemos sido salvos por los méritos de Cristo Jesús y por su sangre limpiado de todo pecado, podemos llegar a ser sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo de ahí? Por lo que entendemos que solo pueden consagrarse aquellos que han sido escogidos por Dios. Es decir, si vamos a hablar de consagración, no se puede decir que una persona que no ha sido regenerada por Cristo pueda ser consagrada.
Por lo cual, seguramente la mayoría de los que están acá, y solamente Dios lo sabe, han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por lo cual, ustedes están cumpliendo el primer requisito, que es haber sido limpiado por la sangre de Cristo para poder ser personas consagradas a Él. Hasta ahí estamos haciendo solamente una introducción. ¿No se perdieron todavía? ¿Me siguen? Mire que después vamos a entrar a leer lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces es fundamental que usted vaya tomando nota, vaya entendiendo lo que vamos diciendo hasta el momento. Entonces yo le decía recién que entendemos que solo pueden consagrarse aquellos que han sido escogidos por Dios. Otra cuestión, el hombre no se consagra por sí mismo. No es un acto de bondad hacia Dios. ¿Qué podemos hacer alguno de nosotros que le agrade a Dios? Nada. No es un acto de agradecimiento ni siquiera la consagración. No es un acto de decirle voy a hacer un favor a Dios consagrándome a Él. Nada que ver. No es el hombre el que toma la decisión por su propia voluntad y aquí difiere de lo que es el significado que les leía al principio, que decía que era un acto voluntario. En la palabra de Dios dice que no es algo que nazca de nuestra propia buenas obras, por llamar de alguna manera. No es algo que nazca porque hoy día me desperté y dije, bueno, hoy quiero ser bueno. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me voy a consagrar a Dios. No, nada que ver. No se basa en eso. Sino porque Dios, quien es el único que escoge, hace el llamado a esa persona y viene como consecuencia la consagración. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿Cuántos de los que están aquí realmente han sentido un llamado de parte de Dios? Qué pregunta difícil, ¿no? Más en este lugar. Ninguno se anima a levantar la mano. Si Bastián no va a hacer un paneo así para que después lo vean. Pero ¿cuántos creen que han sido llamados por Dios? De este lado tenemos más. De aquel lado tenemos muchos que están dudando. Bueno, después tendremos en otra enseñanza, seguramente se aclarará este tema. Pero solamente Dios es el que escoge a los que ha llamado. Entonces, si Dios te ha escogido, Dios te ha llamado y te llama a vivir una vida de consagración. Debemos darnos cuenta que entregar nuestras vidas a Dios no es hacerle un favor a Él, como te decía hace un rato. No, ni mucho menos, ni tampoco una expresión de bondad. Entregarle nuestra vida a Dios no significa eso. Y muchas veces, por ignorancia, creíamos eso. Y cuando íbamos a la iglesia nos acercábamos al pastor y decíamos, pastor, yo quiero en una actitud de agradecimiento, quiero consagrar mi vehículo, el ejemplo que le ponías hace un rato. O decías, pastor, yo oro y oro porque yo quiero que el Señor me dé ese auto para poder movilizarme y llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Y creía que con el auto iba a pasar inclusive el océano para llegar a la... No se trata de un acto de bondad, no se trata de un favor que nosotros le vayamos a querer hacer a Dios. No, ni mucho menos. Sino que Dios, en su amor y en su soberanía, escuche bien, Dios en su amor y en su soberanía nos concede el privilegio y honor de ser un instrumento en sus manos. Amén. Es un acto que hace Dios en amor y en misericordia y en soberanía hacia tu vida. No por un mérito alcanzado, sino sencillamente porque es su voluntad. El pensar en vos como un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora sí, vamos a comenzar a ver qué es lo que dice la palabra en cuanto a la consagración. Desde que lo tocaste ahí, acá me retumba todo. ¿Están escuchando bien atrás? ¿Sí? No sé si es que le está faltando monitor o el monitor está muy despacio, pero me retumba todo. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Ahí está mejor. Vamos a buscar y vamos a comenzar a decir, yo les decía recién, de que
la consagración la podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 28 está hablando de lo que fue la consagración del sacerdote Aarón y todos los sacerdotes para el servicio de Dios. En el versículo 2 del capítulo 28 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón. Aarón es la persona que Dios había escogido como sacerdote. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Primer punto que vamos a tocar en esta noche en cuanto a la consagración. En la consagración, Dios nos está dando nuevas vestiduras. Nos está dando un vestido nuevo, nos está dando ropa nueva, como le estaba dando simbólicamente en ese momento en el Antiguo Testamento a los sacerdotes. Y dice que esta ropa, si bien más adelante comienza a describirla cómo se componía de piedras preciosas, los colores, y cada uno tenía un significado que en definitiva lo que está haciendo es expresando a Jesucristo como sumo sacerdote, pero hace referencia puntualmente que dice que estas vestiduras serán sagradas para honra y para hermosura. Es decir, que cuando Dios comienza a ver en tu vida y comienza a darte la posibilidad de que seas consagrado para Él, lo que te está regalando de entrada es justamente la posibilidad de vestirte con la honra de parte de Dios y para vestirte con la hermosura que viene de parte de Dios. Y ahí comenzamos ya a hablar, porque sé que la primera parte ha sido medio tediosa, pero ahí ya comenzamos a hablar. Ahora, ¿se está viendo en tu vida justamente estas características de estas vestiduras nuevas que Dios ha puesto en vos? ¿Se está viendo la honra de parte de Dios en tu vida? ¿Se está viendo la hermosura de parte de Dios en tu vida? Y ojo, no nos vayamos por las ramas al creer que la honra significa de que cuando vos vas caminando, todos tienen que agachar la cabeza y decir, sí señor, sí señor, sí señor. No, no pasa por ahí. La honra que proviene de parte de Dios va por otro lado. La honra que viene de parte de Dios es la que te hace poder caminar por el lugar donde vos vas a caminar, por tu barrio, por tu escuela, por tu trabajo, por donde sea, de una manera que te hace diferente a las personas que no han recibido estas vestiduras de parte de Dios. Es algo que te caracteriza, es algo que te identifica, es algo que te hace diferente. Es decir, cuando vamos a jugar un partido de fútbol, para que entienda el ejemplo, y queremos saber quién es del otro equipo, el del otro equipo no tiene que tener la misma camiseta que tengo yo. Si yo tengo una camiseta blanca con una franja roja que cruza aquí, quiere decir que soy de un equipo del Nacional B. Y si tengo la otra camiseta que tiene un fondo azul con algo amarillo que cruza acá, quiere decir que soy de otro equipo, ¿verdad? Que no voy a nombrar en esta noche por respeto. Pero esa ropa, valga el ejemplo muy burdo, pero para que usted lo entienda, esas vestiduras que llevaba el sacerdote, esas vestiduras que vos tenés que llevar y que no significa que a partir de la reunión que viene todos nos vamos a vestir con túnicas blancas, o que vamos a elegir un color azul, no sé, lo que sea, no hace referencia a eso, hace referencia a otro tipo de vestiduras, no algo que se ve, sino algo que se ve físicamente, sino algo que se ve espiritualmente, ¿me entienden? Esas vestiduras que el Señor te ha dado, cuando Él ha determinado que vas a ser una persona consagrada para Él porque has sido llamado, porque has sido salvado, porque has sido limpiado con su sangre, esas vestiduras tienen que ser las características que vos tenés que expresar a las personas que te rodean. Muchas veces nosotros llegamos y decimos, pero ¿por qué será que cuando hablo a las personas que me rodean, quiero hablar de las cosas de Dios, mucha atención no me prestan? Yo te diría en esta noche de que examines tu vida, que te pongas frente al espejo de Dios y puedas ver si realmente tus vestiduras son vestiduras de honra que Dios te ha dado. Porque si estás utilizando algún tipo de otra vestidura que no es la que Dios te ha dado, seguramente los resultados van a ser eso. Van a ser de que vas a ser una persona que no vas a caminar honradamente delante de Dios. Y aún nos podemos ir a algo más pequeño todavía, que es el vivir deshonradamente aún
cuando hemos conocido la palabra de Dios. Y cuando decimos eso es cuando empezamos a ver y pensamos a examinar dentro de nuestras vidas cuáles son los actos, cuáles son los hechos, cuáles son las actitudes, cuáles son las palabras que salen de nuestras bocas, cuáles son las acciones, cuáles son las iras que salen de cada uno de nosotros, que no están hablando de que justamente nuestra vestidura es una vestidura de honra. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? ¿Están ahí todavía? Entonces, examina tu vida. El salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si en mí no hay perversidad, y empieza a dar un listado. Examine su vida en esta noche para ver si realmente sus vestiduras son vestiduras de honra. Y dice que esas vestiduras que le dieron a Aarón, el sacerdote, eran vestiduras de honra y vestiduras de hermosura. ¿Por qué dice vestiduras de hermosura? Porque Aarón, al ponerse esa ropa, es como que quedaba más fachero, más alto, fornido. No pasa por ahí. Y tampoco pasa por ahí para tu vida ahora. Esa hermosura hace referencia a de que esa persona que iba a ser consagrada para el servicio de Dios iba a estar justamente frente a la misma presencia de Dios ministrando, y la presencia de Dios en su hermosura iba a producir de que esa persona delante de él sea también desbordada por la hermosura de la gloria de Dios. Como es lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte Sinaí, ¿se acuerda? Dice que tuvo que volver y que su rostro era brillante, que tuvieron que ponerle un velo en su cara porque nadie lo podía mirar de esa luz que salía de él. Era algo hermoso, era algo bello. Volvamos a ir al plano nuestro, porque estamos aquí examinándonos nosotros. Tus vestiduras son de honra. Tus vestiduras también reflejan la hermosura de la gloria de Dios. Y las chicas se preocupan por estar siempre ahí con el librito y el catálogo de Avon y de Mary Kay, María Carey le decía yo, de Mary Kay, de no sé qué otro más para comprar la crema que es para las arrugas, la crema que es para la pata de... ¿La pata de qué? ¿De gallo? No sé cómo le dicen las mujeres. Bueno, no hace referencias. Inclusive hay varones que también hoy se han vuelto muy coquetos y compran de ahí del libro de Avon. No hace referencia a eso. La hermosura que estoy hablando, si bien, escuche lo que le voy a decir, cuando uno realmente está caminando en la mano del Señor, en su rostro refleja una hermosura y una alegría que lo hace diferente a como era antes de haber conocido a Cristo. Si no me cree, mírelo a la persona que está sentada al lado suyo y se va a dar cuenta que en este mismo momento ellos tienen una sonrisa que los hace diferente, que es una sonrisa que trae justamente la alegría y la esperanza de saber que son personas que tienen una confianza puesta en Dios. ¿Amén? Acá adelante me muestran unos dientes, pero así grandes, brillosos, sin una carie, no le falta una muela. Excelente el trabajo de esa dentadura postiza. Era una broma. Pero las vestiduras que te da el Señor son principalmente para honra y para hermosura. Está haciendo referencia a algo que se tiene que ver en tu vida. ¿Me entiende? Si queremos comenzar a hablar de consagración, tiene que ser algo que se evidencie. Decirle que está a la par tuya. ¿Cómo andamos con la consagración? Mire que para comprar este tipo de vestidura no te alcanza ni siquiera aprovechando la promoción de 12 cuotas sin interés más un 20% de descuento que hacen los miércoles. No te alcanza. Esto es un regalo, es algo que Dios te ha dado, es un favor inmerecido. La consagración es el paso siguiente justamente a la salvación. Y eso lo vamos a ver después en otra oportunidad. Pero la salvación viene primero y de ahí instantáneamente viene la consagración. Y lo vamos a entender más adelante cuando comencemos a profundizar en cómo cómo se hacía la consagración en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora recién hemos pasado del Antiguo Testamento
solamente de un punto que habla de la consagración, vamos a hablar más adelante, y ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, si se ve la consagración o no se ve la consagración. Romanos capítulo 12, versículo 1, es un versículo muy conocido y dice, así que, hermanos, ¿a quién les está hablando? A nosotros. Así que, hermanos, os ruego, está escribiendo Pablo, te está rogando por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de la importancia, si bien no usa la palabra consagración, pero está hablando de la importancia de que cada uno de nosotros entendamos que debemos presentar nuestros cuerpos, y está haciendo referencia a esto, a este que cuando va pasando los años le comienza a salir arrugas, a salir canas, este cuerpo, que ustedes los presenten como un sacrificio vivo. ¿Por qué Pablo decía sacrificio vivo? Porque Pablo, no se olviden, que era un estudioso, que era un maestro de la palabra, y él conocía toda la doctrina que había sido enseñada por Moisés, y que es lo que vamos a ver más después. Él sabía cómo era todo el proceso que tenía que hacer el sacerdote para ser consagrado, y que lo vamos a leer. Pero él dice, hermanos míos, a ustedes les estoy hablando en este tiempo, a ustedes que están en el nuevo pacto, les quiero decir que tengan cuidado y que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo para Dios. Y no termina solamente ahí, sino que también dice que tiene que ser santo, tiene que ser algo que esté apartado, eso significa ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento en cuanto a la consagración. Ahora bien, estamos hablando de consagración, pero ¿a quién no se le ocurrió preguntar? Está todo bien, pero ¿qué es la consagración? Si usted está anotando, ponga ¿qué es la consagración? Con signos de pregunta, y haga un apartado ahí a la par y diga, iba a hacer una broma, pero mejor lo dejo, porque me están filmando, entonces no puedo hacer broma. Dice, ¿qué es la consagración? Justamente es presentar todo nuestro ser a Dios. Es presentarnos delante de Dios y entregarle. ¿Se acuerdan que decíamos que consagrar era dar, que era disponer, que era entregar? Es entregar todo nuestro cuerpo a Dios. Todo nuestro ser a Dios. Cuando habla de ser, está hablando de todo lo que hace a nosotros. Nosotros no se olviden que somos tripartitos, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y que tenemos un espíritu. Es entregarle todo nuestro ser. Amarás al Señor y a tu Dios con todo tu ser, dice uno de los mandamientos. Entonces, entregarte completamente a Dios. Eso es la consagración, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso lo sacamos de Romanos 12:1. Ahora sí vamos a comenzar a ver cómo era el acto de consagración en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 29 y vamos a comenzar a leer del 19 al 24. Está hablando de, después usted si puede, porque si no se va a hacer muy largo, léalo en su casa desde el versículo 1 en adelante, y habla de todos los requisitos que hacen falta para la consagración. Y habla primeramente de un becerro, y habla de 2 corderos, y habla de panes, y habla de aceite. Vamos a tratar de enfocarnos en algunos puntos y darle la explicación qué es lo que significa. En el versículo 19 ya está hablando de presentar el sacrificio del segundo carnero que era presentado para la consagración. Había un becerro y 2 carneros. El primer becerro era justamente presentado para expiación de pecados. Ese era el primer becerro. Y el segundo, el que era consagrado justamente como un holocausto para Dios, cuyo olor fragante subía delante de Dios y era aceptado ese perdón de pecado. Pero el tercer carnero, que es el que vamos a ver ahora, habla de la consagración. Versículo 19 dice, y tomarás luego el otro carnero
Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre. Palabra fundamental, para que haya consagración tiene que haber sangre. Esto es algo que no solamente lo sabemos y lo manejamos nosotros muy bien, o si no lo sabe, espero que a partir de hoy lo comience a entender, la importancia que tiene la sangre en la consagración. Es algo que las personas que hacen pactos satánicos lo entienden muy bien. Ellos cada vez que quieren hacer la consagración de su vida a algún ente, algún demonio, algún espíritu, alguna deidad, o quieren consagrar a sus hijos, los hacen a través de derramamiento de sangre. Bueno, la sangre dentro de lo que es la consagración es fundamental. Si no hay sangre, no hay consagración. Dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Quiénes saben, cuántos saben cuál es el lóbulo derecho de su oreja? Muy bien, alumna. Dice que esa sangre la ponía sobre el lóbulo derecho de la oreja del sacerdote Aarón. Recuerde esto. Sigamos. Sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos también. Sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos. ¿Cuál es el dedo pulgar de la mano derecha tuya? Hacela que está aparte. También ponía sangre sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y ese sí que no le voy a pedir que me lo muestre. Al dedo pulgar de su pie derecho. Esto tiene un significado, ya lo vamos a ver. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción. Este es otro de los elementos que hacen falta en la consagración. Aceite de la unción. Rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Sobre esas vestiduras que eran de honra y de hermosura, vas a rociar también el aceite de la unción. También sobre sus hijos, porque recuerden de que ellos iban a ser la familia sacerdotal. Y sobre las vestiduras de estos. Y él, haciendo referencia a Aarón y también a sus hijos, serán santificados, serán apartados. Luego, versículo 22, tomarás del carnero la grosura y la cola. Este es otro elemento fundamental, la grosura y la cola del carnero que acababan de matar. Y inclusive también la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Todas estas cosas había que tomar de este carnero. Y también, y ahí viene otro elemento, una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y termina con el versículo 24, termino yo porque continúa con el versículo 24, y lo pondrás todo, preste atención a esta parte porque es muy importante, y esta parte es la que habla realmente de la consagración, y lo pondrás todo en las manos, ¿de quién? Del sacerdote. Todo esto va a la mano del sacerdote y en las manos de sus hijos, que es la familia sacerdotal, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Es decir, que una vez que Aarón recibía todo esto que habíamos leído, lo ponían sobre sus manos, lo mecía delante de Dios, y esa era la ofrenda mecida para Dios. Ahora bien, ¿qué significa todo esto y qué tiene que ver con la consagración y cómo lo aplico a mi vida? Salgo de acá, busco no sé, porque carnero acá creo que no hay, pero un cordero, lo que sea, un becerro, y lo mato. No significa eso. Esto tiene un paralelismo dentro de lo que es la Escritura, porque la Escritura es una sola y es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué significa? Al ser rociado por la sangre, significa cómo Dios nos ha aceptado en Cristo. Cuando el sacerdote es rociado por la sangre
de ese carnero que ha sido ofrendado está haciendo referencia a la misma manera en la cual el cordero que murió una vez y para siempre, que es Cristo Jesús, ha derramado su sangre y te ha rociado con esa sangre. Ese es el primer significado, cuando somos rociados con la sangre. Eso trae el perdón, eso trae la regeneración, eso trae la nueva vida. Debemos saber que la sangre aplicada, ahora bien, ¿se acuerdan que dice que también sangre al lóbulo derecho de la oreja? ¿Qué significa esto? Debemos saber que la sangre aplicada en nuestra oreja, nuestras manos y nuestros pies, nos aparta para Dios debido a la redención. Nuestras orejas, cuya función es juntar cera. ¿Para qué tenemos las orejas? Para oír. Lo que estaba diciendo, que al poner esa sangre en el lóbulo derecho de la oreja, estaba diciendo de que esos oídos tenían que estar consagrados para oír justamente la voz de Dios. Y ahora comenzamos de nuevo a la parte en que me pongo serio. ¿Tus oídos están consagrados para oír la voz de Dios? ¿O qué es lo que estás escuchando? Contestátelo vos. Después dice que ponía sangre, ¿en dónde? En el dedo pulgar de la mano derecha. Esto está haciendo referencia a ¿qué? ¿Qué son estas? ¿Cómo se llaman? Manos. ¿Las manos para qué sirven a la mayoría de las personas? ¿Para qué? Para trabajar, para tomar, para poner en práctica algo, para ponerla en movimiento. Pero básicamente sirven para trabajar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que con esta sangre en la consagración te están consagrando tus oídos para escuchar la voz de Dios y están consagrando tus manos para el servicio a Dios, para trabajar para Dios. ¿Cuántos están consagrando su trabajo también para Dios? Cuando vos te has recibido, no sé, de abogado, cuando te has recibido de arquitecto, cuando te has recibido o cuando has aprendido tu oficio de ser albañil, o cuando te has recibido de maestro, o cuando te has recibido de maestra, todo esto no ha sido que Dios te lo ha entregado para que vos puedas crecer solamente económicamente, sino que el Dios te lo ha entregado para que lo pongas al servicio de Él. Eso es lo que te está diciendo cuando la sangre ha sido rociada en el dedo pulgar de la mano derecha, de que todo lo que vos haces cuando estás consagrado para Dios tiene que ser puesto al servicio de Dios. Todo lo que hagas durante el día, inclusive cuando estés durmiendo, tus sueños tienen que ser consagrados para Dios, porque la palabra dice que aún en sueños Él te puede estar hablando y trayendo visiones. Entonces, todo tu ser tiene que ser consagrado a Dios. Y el tercer lugar donde esparcían la sangre era el dedo pulgar del pie derecho. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es que estaba consagrando el caminar, la forma de guiarse, la forma de andar, también tenía que ser consagrada para Dios. ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿Estás caminando con pies consagrados? ¿O tus pies a dónde te están llevando? Tus pies te están llevando a esos lugares donde te avergüenza y solamente vos sabés que es el lugar donde no tendrías que haber ido. Esos pies te están llevando a la casa de la vecina para chusmear, o te están llevando a la casa del hermano que está necesitando que compartas la palabra con él. Esos pies te están llevando para dar buenas bendiciones, buenas noticias, o te están llevando solamente a lugares donde estás maldiciendo, donde se maldice, sentados con escarnecedores. ¿Cuál es el lugar donde te llevan tus pies? Recuerden, la consagración, tiene que haber sangre, que es la que te redime, pero a la vez te consagra tu oído para oír la voz de Dios. Escuchar cuando Dios te habla. Samuel estaba ahí chiquito y Dios le comenzó a hablar. Siempre me llamó la atención eso. Porque el sacerdote nunca pudo darse cuenta que el que estaba hablando Dios era Dios. ¿Y por qué Samuel sí?
Si era el sacerdote, era el que tenía que estar acostumbrado a escuchar permanentemente la voz de Dios y en ese momento no supo escuchar la voz de Dios. No vaya a ser que en tu vida esté pasando lo mismo, que estés viniendo cada sábado, cada jueves a este lugar y consideres que eres una persona que escucha la voz de Dios, pero cuando tu Señor te está hablando, no sabes reconocer la voz de Dios y haces oídos sordos. Samuel, en cambio, un niño, él supo conocer ya desde ese momento que era Dios el que le estaba hablando y dijo: heme aquí, Señor. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te está hablando? La consagración de tus manos para ponerte al servicio de Dios. Dedicamos mucho tiempo para otras cosas, sí, porque la vorágine de la sociedad donde vivimos nos lleva a estar de un lado para el otro, que el trabajo, que el estudio, que el gimnasio, porque también te lleva tiempo, yo no lo hago, ¿no? Pero el gimnasio, que esto, que aquello. ¿Y qué estás dedicándole a Dios? ¿Qué parte de tu servicio le estás dedicando a Dios? ¿Qué de lo que Dios te ha entregado le estás dedicando a Él? ¿Y tus pies? ¿A dónde te están llevando? Consagración. Después veíamos que en las manos del sacerdote se colocaban algunas partes del cuerpo del animal que había sido sacrificado. Versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. ¿Usted cree que esto era algo que que se hacía solamente por una situación caprichosa? No, esto está haciendo referencia, al igual que lo que le veíamos recién, que tiene un significado que se puede aplicar en tu vida. La espaldilla del cordero tipifica la parte fuerte del animal, es la parte fuerte del animal, por lo cual es la parte fuerte y nos muestra el aspecto divino de Dios. La espaldilla está haciendo reverencia al aspecto divino de Dios, a su poder, a su gloria, está haciendo referencia a todo lo que hace a su poder, vuelvo a repetir, pero eso es la espaldilla. Eso es la espaldilla, eso tipifica. La grosura está haciendo referencia a la parte rica del animal, a lo que uno quería comer. La espaldilla es la parte más sabrosa del animal. Eso también tiene un significado. Tipifica justamente la gloria de Dios. Está haciendo referencia a lo más rico de parte de Dios, que es la gloria de Dios. Después también le entregaban una torta grande de pan y una torta grande de pan de aceite y una de hojaldre. El pan está haciendo referencia justamente a la humanidad de Cristo. Está haciendo referencia a que Él es el hombre perfecto de Dios y está lleno justamente del aceite de la unción. Hermano y hermana querida, lo que Dios estaba haciendo en ese momento de la consagración, después de haber habido derramamiento de sangre, después de haber consagrado los oídos, de haber consagrado las manos, de haber consagrado los pies, es decir, estoy poniendo en las manos del sacerdote justamente la presencia de Dios. Estoy poniendo en las manos de ese varón consagrado, porque ya estaba preparado para recibirlo, la presencia, la gloria de Dios, para que él pueda manejarse y caminar de una manera consagrada. ¿Me sigue hasta ahí? Justamente la palabra hebrea traducida como consagración significa tener las manos llenas. ¿Qué quiere decir? Que antes de haber conocido a Cristo no tenías nada, llegaste con tus manos vacías, pero Él se encargó de poner en tus manos a través de la consagración todo su gloria, todo su poder, toda su presencia. Y esto no significa, porque no quiero que hagan dogma de esto, de que usted tiene en su mano la gloria de Dios. No, está haciendo referencia que está poniendo la imagen de Cristo en su vida, que es lo que lo hace diferente. Ese es el resultado de una vida consagrada, cuando Dios pone la imagen de su Hijo, de aquel que fue el varón perfecto, sin mancha, sin pecado, la pone dentro tuyo, para que comiences a caminar de una manera diferente. Ahí es donde comienza el proceso que te hace ser diferente y caminar
diferente a como lo hacías antes. Justamente, como les decía recién, la consagración significa tener las manos llenas. Aarón lo que hizo en ese momento es llenarse de la presencia del Señor, llenarse de Dios, llenarse del Señor. En estos, hermanos queridos, consiste la consagración. Si usted dice que es una persona que vive una vida consagrada para Dios, tiene que ser una persona que refleje la vida de Dios en usted. Si usted no lo está haciendo, va a tener que examinar hacia atrás y comenzar a decirle a Dios: Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Por lo cual, como dice Pablo en Romanos, tenemos que presentar todo nuestro ser a Él. Desde el momento en que lo hagamos, nuestro oído escuchará la voz de Dios, nuestras manos le servirán y nuestros pies correrán, caminarán por el servicio de Dios. Y para terminar, hermanos, la consagración no es lo mucho que uno da de sí mismo a Dios. Yo quiero que entienda esto. No es lo que uno le da a Dios. No sirve de nada. La consagración no es eso. Sino la consagración es ser aceptados por Dios. Es poder ser un instrumento en la mano de Dios. Y Dios, la única forma de que te va a tomar es cuando seas un instrumento santo, puro y sin mancha. De otra manera, no vas a ser aceptado por Dios. Por eso la importancia de vivir una vida consagrada. Y recibimos en ese momento el honor de servirlo. Y el fruto de la consagración es justamente la santidad. Muchos creen que consagración y santidad son sinónimos. La santidad es justamente un fruto de la consagración, es una consecuencia de vivir una vida consagrada. Si uno vive una vida consagrada para Dios, viene también una vida de santidad. ¿Me entiende, hermano? Terminamos con 1 Corintios 6, del 19 al 20, para volver al Nuevo Testamento y terminar ya con la importancia de lo que es vivir una vida de consagración también en nuestros tiempos. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces escucho esto? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? No se olvide de esto, usted ha sido comprado por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ustedes, son de su papá, son de su mamá, son de Dios. Hermanos queridos, terminando toda esta idea, entiendan esta noche la importancia de vivir una vida consagrada para Dios. Y esto va muy de la mano justamente con consagrar todo nuestro ser a Dios, consagrar todo lo que hacemos, como les decía, nuestra manera de vestirnos, nuestras maneras de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de trabajar, todo consagrado para Dios. Amén. Quizás a veces resulte difícil, no lo voy a negar, pero amados, no se olviden que todo parte de que a través de Jesucristo hemos sido salvados. Y eso nos permite poder ser llamados por Dios sacerdotes suyos. Amén. Cierre sus ojos en esta noche y vamos a orar a Dios. Señor, glorifico tu nombre en este momento, porque tú nos has hablado, Señor, porque tú siempre estás llamándonos a poder ir de gloria en gloria, Señor, poder ir aprendiendo cada día más las cosas que a ti te agradan, Señor. Señor, quizás hasta el día de hoy no habíamos escuchado la importancia de consagrar todo nuestro ser, Señor. Quizás, Señor, hasta el día de hoy habíamos estado caminando de una manera
que no reflejaba la vida de consagración, Señor, que nuestros oídos no estaban escuchando tu voz, sino nos llevábamos más a escuchar la voz del mundo, la voz de los familiares, la voz de las personas, de las situaciones que nos rodean, pero no escuchábamos tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar en la quietud y en la calma, Señor, y en esa presencia, Señor, de paz que solamente tú nos puedes dar, Señor, cuando nos hablas. Quizás, Señor, hasta este momento, Señor, no habíamos expresado nuestra vida en servicio a ti. Quizás no habíamos caminado, Señor, como tú, Señor, quieres que caminemos. Dios, que haya un arrepentimiento genuino en cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Y que pueda haber, Señor, una convicción y poder hacer un giro, Señor, y comenzar a transitar en esta vida, Señor, como realmente tú quieres. Bendigo, Señor, la vida de aquellos que han venido con cargas en esta noche, Señor. Que tú, Señor, puedas traer paz a sus corazones. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Que tú puedas, Señor, aquellos que han venido buscando tu presencia, Señor, que se puedan ir llenos de ti, Señor. Bendigo a aquellos, Señor, que han venido quizás con sus cuerpos, con dolores, con enfermedades, Padre. Que tú, Señor, en esta noche seas sanando sus dolencias, Señor. Creo en un Dios poderoso que tiene poder en su voluntad para sanar a cualquier persona que Él quiera. Señor, obra con sanidad también en los cuerpos de mis hermanos, Padre Celestial. Y te doy muchas gracias, Señor, por habernos permitido compartir, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.